Padre, tú que condujiste a Santa Josefina de la humillación a la esclavitud, de la humillación de la esclavitud a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo, te pedimos que según su ejemplo sigamos con amor constante a Jesucristo crucificado y perseveremos compasivos en la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo, la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, verde la tierra, hierba verde que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que exista lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de legumbres en la bóveda del cielo, para dar luz la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilarán jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oyen su canto. Goce el Señor con
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice el Señor con sus obras, bendice alma mía al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un resumen de una cantidad de detalles que no leímos. ¿Recuerdan que habíamos dejado a Jesús con la muchedumbre que él vio como ovejas que no tienen pastor? Y se conmovió y comenzó a explicarles muchas cosas, es decir, el reino de Dios, pero sin parábolas. Bueno, después de eso, los discípulos, entre otras cosas, se desentendieron de la enseñanza de Jesús, así como de la multitud, porque ya la multitud no los estaba mirando a ellos, ni siguiendo a ellos, sino que estaba pendiente de Jesús. Y la enseñanza de Jesús a ellos todavía no les cala. Así que ellos se desentendieron, pero llegó un momento en que como que sintieron fastidio y vinieron a decirle a Jesús que despidiera a la gente que fuera a comprar de comer. Y Jesús les dijo: no, denle de comer ustedes. Ellos se declararon incapaces de darles de comer y al mismo tiempo declararon que se necesitaba mucho dinero para darle de comer a esa muchedumbre. Entonces Jesús les hizo ver cómo Él sí podía hacer que la muchedumbre comiera y conviviera. Fue el relato que nosotros conocemos de la repartición de los panes. Y después de eso Jesús los envió a Betsaida, territorio pagano. Ya después de haber hecho eso, los envía a Betsaida, pero no, ellos se insubordinaron y esta vez de manera explícita y no quisieron ir. Entonces Jesús fue a rescatarlos y finalmente dice que llegaron al territorio judío otra vez. Llegaron a la tierra, a la región de Genesaret. Genesaret es una región donde posiblemente estuvo una población con ese mismo nombre, que fue la que le dio el nombre al lago. Genesaret viene siendo algo así como cítara, y porque el lago tiene la forma de una cítara. Pero ahora lo que el evangelista quiere señalarnos es la región, una región fértil, muy buena.
El evangelista quiere señalarnos la región por lo que vamos a ver enseguida. Llegan a la región que es territorio judío, pero cerca de Cafarnaúm. Y nosotros sabemos que Cafarnaúm es población mezclada, judíos y paganos. Pues lo que vamos a ver ahora va a ser algo muy sorprendente en estas pocas líneas. Lo primero que ocurre es que apenas desembarcaron, hubo quienes reconocieron a Jesús. ¿Recuerdan que la vez anterior comentábamos que Jesús había resultado como tragado por el grupo? Él era uno más, estaba como disuelto en el grupo. Ahora, estos lo identifican individualmente, lo reconocieron y, a diferencia de los discípulos, estos se ponen a recorrer la comarca entera. Hay una descripción aquí, dice, en la aldea o pueblo o caserío. 3 tipos de asentamientos humanos para indicar que es una totalidad. Estuvieron en todos los lugares poblados y se pusieron, dice, que a recorrer la comarca, y cuando se enteraban dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. ¿Recuerdan la camilla? La del paralítico de Cafarnaúm. Bueno, aquí ese paralítico en el relato representaba a la humanidad pagana en su condición de pecadora. Esta es una alusión a que estos que identificaron a Jesús y salieron a recorrer la comarca, le trajeron los paganos que estaban paralizados a causa de su injusticia. Y después dice que le llevaban, los que le llevaban eran los que se sentían mal, se los llevaban en camillas. Los que se sienten mal son los que están abandonados, los que están desprotegidos, los que no cuentan, los excluidos. Por otro lado, dice que cuando él entraba en las poblaciones, estos colaboradores que no se nombran, entre otras cosas, notamos que los discípulos han desaparecido del escenario. Ellos no figuran aquí. Los que tienen esta actividad intensa trayéndole gente a Jesús son otros que no se identifican. Ya al principio el evangelista nos había dado una pista para identificarlos. Y entonces dice que le colocaban a los enfermos, y esta es la única vez que la palabra enfermos aparece en el Evangelio de Marcos. Enfermos aquí significa los débiles, los que están sin fuerzas, los agotados. Dice, se los colocaban en la plaza, no dice que en camillas, pero hay otra cosa que dice aquí. Le rogaban que les dejase tocar al menos el borde del manto. Aquí tenemos una relación con la mujer, aquella que tenía flujos de sangre y que se mezcló en la multitud pensando que con solo tocarle el manto a Jesús, ella dejaría de padecer. Ahora estos le piden tocar solamente el borde. El borde es una manera de hacernos ver
que se trata de gente que está al margen, en la periferia, en la orilla, como en la orilla del manto, así, al margen de la sociedad. Pero esto también hace alusión a una profecía de Zacarías, donde dice: en aquellos días 10 paganos se agarrarán del borde del manto de un judío para decirle: llévanos a conocer al Señor. Aquí se está cumpliendo entonces esa profecía. Insisto, la está cumpliendo Jesús, pero sin la colaboración de los discípulos. Son otros los que están haciendo esto. Y por último quiero señalar el hecho de que le rogaban que los dejase tocar el borde del manto. ¿Recuerdan hace unos días cuando leíamos que la gente se le abalanzaba para tocarlo? Aquello era como un asalto. Era el fanatismo que había entre los judíos. Ahora, en esta región que es mezcla judía, mezcla pagana, y por eso vemos que aparece la camilla del paralítico y el manto de la mujer judía, el manto que tocó la mujer judía. Con esto se nos está mostrando un nuevo panorama, y es el de la gente que no quiere, que no piensa de una manera supersticiosa arrebatarle cosas a Jesús, sino que cree en Él, que confía en Él, que se fía de su bondad y que le pide. Y termina diciéndonos que todos los que lo tocaban se salvaban. Lamentablemente la traducción dice se ponían sanos, y entonces nosotros imaginamos que era un manto que tenía energía de no sé qué cosa, y entonces cuando la gente tocaba el manto se le comunicaba la energía, no sé, y se sanaba. Eso es mágico. En realidad lo que quiere dar a entender es que el mínimo contacto con Jesús produce salvación, y salvación es vida, y vida es comunicación del Espíritu Santo. El mínimo contacto con Jesús implica ya el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ¿a dónde nos lleva? Al amor universal de Dios. Entonces miramos la diferencia que hay aquí entre estos colaboradores anónimos de Jesús, que le traen gente de todas partes, que no suplantan a Jesús, sino que se ponen a su servicio, al servicio de su obra salvadora. Esta gente que se acoge confiadamente a la bondad de Jesús y no siente que tiene necesidad de arrebatarle nada ni de disputarle nada, porque Jesús quiere generosamente darse, y que finalmente termina recibiendo el amor de Dios a través de Jesús, y ese amor les da una nueva vida. Esa es la forma de decirnos que Jesús con su amor transmite el Espíritu Santo, y que ese Espíritu transforma nuestra vida de tal manera que nosotros experimentamos una vida nueva. Bueno, cuando nosotros venimos a la celebración de la Eucaristía, no simplemente tocamos el borde del manto, sino que tocamos a Jesús mismo. Estamos en una relación privilegiada con Él,
porque no es una relación marginal, sino una relación plena. Esto es mi cuerpo, es decir, esto es mi persona, esto soy yo. Yo me entrego para que ustedes tengan vida, así como cuando se come el pan nos alimenta la vida, yo me doy a ustedes para que ustedes tengan vida. Hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Es decir, cuando uno recibe a Jesús, no puede menos que manifestar ese mismo amor a los demás.